Aquí comienza Por el Mundo, el análisis de los hechos más importantes en el panorama internacional. The vast majority of people are peacefully protesting. Por el Mundo, en unisabanaradio.tv. Bienvenidos a una nueva emisión de Por el Mundo. Mi nombre es Lady Daniela Papa Quimbayo y junto a Lisette Martínez y Juan Caicedo los estaremos acompañando el día de hoy. Buenas tardes a todos. Nos encontramos en estos momentos con el doctor Abu Faisal Sergio Tapia. Él es analista político y experto internacional sobre Medio Oriente. Además es el presidente de la Asociación de Analistas Políticos Internacionales sobre Medio Oriente. Buenas tardes, doctor. Ya un gran placer estar con ustedes a través de la radio de la Universidad de La Sabana, aquí en Colombia. Doctor, el tema de hoy es sobre que Obama aceptó y admitió que se mataron por accidente dos rehenes que tenía el grupo Al Qaeda desde el 2012. Este atentado contra terroristas fue en enero y hasta hace unos días fue que el presidente Obama aceptó pues los cargos, la culpa. Bueno, es la política doble rasero que maneja Estados Unidos en la política exterior y especialmente en Medio Oriente, ¿no? Recordemos que Estados Unidos, por un lado, dice defender los derechos humanos de los pueblos, pero el premio Nobel de la Guerra lanza los ataques con drones sobre la población civil. No te lo estoy diciendo realmente yo, sino que los informes internacionales de Naciones Unidas señala de que el 80% de las víctimas de los drones son civiles, pero hay un informe muy importante donde señala que el 98% son civiles. El resto son posiblemente terroristas, como dice Estados Unidos, o que gente sospechada, pero realmente lo que vemos es una maquinaria de muerte donde se asesina aldeas enteras. Recordemos que Pakistán y Afganistán son los principales países afectados por los drones. Después viene el Yemen, que hoy en día está en las noticias a nivel mundial, lo que sucede en Yemen. Y llevamos desde el año 94 hasta la fecha más de 5.000 víctimas inocentes por los drones. Encabezando la lista, Pakistán con Afganistán. Realmente países muy pobres, pero donde vemos que Estados Unidos practica su tiro al blanco sobre la población civil. Recordemos que los drones supuestamente es para matar a militantes de Al Qaeda, pero hay operaciones donde las víctimas han denunciado en Estados Unidos, donde para matar a un solo militante de Al Qaeda han asesinado a 300 personas. O sea, vemos que realmente es una violación al derecho internacional de los pueblos y a los derechos humanos, obviamente. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha condenado la utilización de drones. Considera esto un arma mortífera contra la población civil, porque no hay forma de escaparse. Algo también importante, ¿por qué tantos errores que cometen los drones? Bueno, justamente porque lo hacen a distancia, muchos drones solamente marcan con láser dónde los aviones deben de disparar las bombas. Algo interesante porque mucha gente cree que el dron solamente arroja una bomba. No, también sirve como marcación del objetivo, ¿no? Y en el Yemen también, sabemos que llevamos más de 1.500 asesinados en el Yemen. Hay un caso muy específico que ocurrió hace 2 años atrás. Se buscaban a 4 militantes de grupos terroristas y con los drones se asesinó a 221 civiles, de los cuales se recuerda esto porque 103 eran niños. Esto ocurrió en Pakistán. El gobierno de Pakistán salió a denunciar esto ante la comunidad internacional, pero se continúa con la práctica de los drones. Recordemos que nacen los drones a partir del año 2001, ¿no? Después del 11 de septiembre, las Torres Gemelas, George Bush y su industria de armamentos letales contra la población civil lanzan los drones y comenzaron con 50 drones. En la actualidad se piensa que hay más de 10.000
en forma oficial, aunque otras fuentes señalan que también puede haber hasta 100.000 drones, ¿no? Estados Unidos es el primer país en la fabricación de drones, después le sigue el régimen sionista israelí, que también los utiliza para masacrar a nuestro pueblo palestino, a la Franja de Gaza. Doctor, muy buenas tardes. Con respecto a los daños colaterales que generan el uso de drones y, digamos, a los daños que se generan sin querer a personas inocentes y a civiles, ¿usted qué implicaciones cree que puede tener esto con respecto al derecho internacional, teniendo en cuenta que el armamento de Estados Unidos es tenido como potencia? Exactamente, la impunidad que le da ser potencia del mundo, ¿no? La impunidad que tiene Estados Unidos a declarar, lanzar un ataque de drones. Vemos que el premio Nobel de la Guerra, Obama, ¿no? Después de recibir el premio Nobel de la Paz, lanza realmente en su gobierno 500 ataques con drones. Y viola el derecho internacional humanitario en todos sus aspectos. Y viola los derechos humanos también, ¿no? Porque lo que es violatorio es la soberanía de países. O sea, Estados Unidos tiene bases en el Medio Oriente, en la Arabia Saudí, de drones. Y en Estados Unidos hay 1.500 pilotos de drones en 13 bases importantes, los cuales han declarado muchos ya que se retiran porque son días y días de estar persiguiendo supuestamente objetivos y lanzan después las bombas sobre niños, ¿no? Sobre aldeas. En el Yemen se hizo muy famoso en este último año porque masacraron a una familia entera que se iba a casar, ¿no? Dijeron que era un error. Pero realmente Estados Unidos es el primer violador de los derechos humanos de la humanidad. Las Naciones Unidas ya salió a condenar la utilización de drones. La Casa Blanca reconoce a medias, obviamente, pero vemos como senadores del Congreso de Estados Unidos, como Graham, que ha señalado de que, bueno, es necesario que muera gente inocente porque hay que cumplir con los objetivos militares trazados por el Pentágono. Entonces es muy siniestro esto, ¿no? A ellos se les puede ocurrir en cualquier parte del mundo asesinarte porque tenés una opinión contraria o decir que supuestamente sos un terrorista, ¿no? Hay que preguntar ahora, en este siglo XXI, ¿estamos realmente ante la muerte de los derechos humanos o realmente son los derechos humanos de la muerte? Porque realmente no se respetan los derechos humanos, ¿no? Los países occidentales de las potencias, específicamente Estados Unidos, que dice ser defensor de los derechos humanos, la democracia y la paz, lo que hace es asesinar a gente inocente en aldeas muy lejanas de su país. Obama admitió que ellos pues mataron estos dos rehenes sin culpa. El periódico El País de España dice que dijo que Obama buscaba adjudicarse la etiqueta de transparencia aceptando los cargos de esta grande tragedia. Políticamente, ¿usted qué opina al respecto? Bueno, realmente es una vergüenza, ¿no?, lo que hace la Casa Blanca, porque la transparencia no pasa solamente por estas muertes, sino por la cantidad de muertes, como señalábamos con los drones, ¿no? El tema es no utilizarlos, no violar países, no llegar hasta aldeas, no mujeres inocentes y lanzarle un bombazo por la seguridad de Estados Unidos. O sea, habría que preguntarle realmente al pueblo americano si ellos creen de que una familia en una aldea en Afganistán, Pakistán, el Yemen o en Somalia, países muy, muy pobres, necesitaban a gente de recursos, de educación, necesitan un dron que le caiga con una bomba, ¿no? Si realmente eso es la libertad. Vemos que está una política de gendarme, de mercenario del mundo, ¿no? Porque cada vez hay que decir algo cierto, cada vez queda más solo, por ejemplo, en el Medio Oriente, ¿no? La gran alianza que tiene, por ejemplo, con el régimen de los Al Saud, la monarquía saudí, que realmente está haciendo un lamentable papel siempre, junto al régimen sionista israelí, donde los tres son las patas del Medio Oriente criminales que asesinan a los pueblos que se levantan contra su hegemonía, ¿no? En el caso de la patria palestina, usurpada desde 1948, recordemos ahora en el Yemen que ocurren también ataques con drones, pero
van supuestamente contra Al Qaeda, pero lo que estamos viendo y lo que está informando el pueblo yemení es que esos drones están disparando también sobre el pueblo del Yemen, y que Al Qaeda está siendo fortalecida por ejemplo, por los príncipes saudíes que financian realmente, ¿no? Hablemos de Hillary Clinton, que también es candidata a presidente en Estados Unidos, la cual señaló de que, bueno, ellos habían creado Al Qaeda, ¿no? Era una necesidad funcional para los intereses norteamericanos. Entonces, cuando vemos que Estados Unidos realmente pide disculpas, no hay que creerle, porque la verdad es que en el saldo de la muerte y de los crímenes que comete a diario, realmente esas disculpas no alcanzan, ¿no? Bueno, bien dijo Obama alguna vez, Estados Unidos, gobernaban unas agencias por arriba de él, gobernaban las empresas de armamentos, gobernaban los intereses que hay sobre la región, por ejemplo, Medio Oriente de petróleo, esa es la verdad también. Entonces, en geopolítica, las cosas son interesantes en el sentido de que a donde haya intereses económicos se va a regar cualquier pueblo, pero vemos en el día de hoy, por ejemplo, que pueblos como el pueblo heroico palestino resiste, el pueblo yemení también resiste ante esta coalición de Arabia Saudí con bombas americanas y con la aviación también israelí que reconoció bombardear el Yemen, ¿no? ¿Por qué bombardean el Yemen? Porque el Yemen tiene la riqueza más grande del mundo, puede darle energía de petróleo, de gas, durante 50 o 80 años a toda la humanidad todos los días. Entonces ese recurso es importantísimo, más allá que está en el estrecho de Mandeb, donde pasa 3.5 millones de barriles de crudo a diario. Entonces va desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo, el Cuerno de África, el Canal del Sur. Ese es un punto estratégico geopolítico que no van a perder estos intereses económicos, que realmente le importa muy poco la población del Medio Oriente o del mundo, ¿no? Sí. Bueno, doctor Tapia, me gustaría también que nos introdujera un poco en este tema sobre de que, bueno, si bien Estados Unidos tiene un mandato para conducir operaciones militares dentro de Afganistán, ¿cuál es la situación exacta con Pakistán? Bueno, Pakistán siempre ha sido afín y aliado a Estados Unidos, ¿no? Por intereses más que nada políticos. O sea, no conviene una revolución pakistaní interna, entonces el gobierno pakistaní siempre estuvo al servicio de Estados Unidos, pero ante los crímenes, por ejemplo, concretamente de los drones, y la presión popular dentro de las movilizaciones de Pakistán, Estados Unidos recibe las amenazas por parte de ruptura del gobierno pakistaní, que siempre juega también a doble punta, ¿no? Esto es un poco lo que pasa con Pakistán, ¿no? Y Afganistán tiene un proceso histórico de que nunca lo han dejado encontrarse a ellos mismos, o sea, el propio pueblo afgano encontró su propio camino, su propia liberación nacional, ¿no? Siempre hay intereses muy profundos sobre esta región, hay que preguntarse por qué, porque está muy cerca de China, y que es la verdad, ¿no? Es un paso directo para el gran gigante que es China. Entonces, obviamente que Estados Unidos nunca se va a retirar, ¿no? Estados Unidos, a donde está, cae como en Irak, que dice que se retira, pero sigue todavía en Irak operando. Y es el mandato de que Estados Unidos tiene, es el mandato de que ellos mismos se autoproclaman para defensa propia. Pero vaya usted a ser un país del Medio Oriente, al ser atacado por Estados Unidos o por los drones, y decir que usted va a defender su país. Realmente invaden, ¿no? Recordemos que en Irak han masacrado como consecuencia 1 millón de niños iraquíes. Entonces, ¿dónde está la justicia internacional? ¿Dónde están realmente las voces que se levantan, ¿no? ¿Cuál cree usted que serían las implicaciones que traería la situación ocurrida con el señor Loporto y con Weinstein? Bueno, son implicaciones de que realmente son ajustes que se hacen dentro de la Casa Blanca, y se dirá, no me mates occidentales, ¿no? Avisar cuando se encuentren occidentales, obviamente,
en zonas de conflicto. Lo que realmente hay que preguntarse con la cifra directa, si según Naciones Unidas el 80% de los muertos por los drones son víctimas civiles, niños y mujeres, ¿realmente es efectivo? Si informes militares señalan que el 98% son víctimas civiles, ¿realmente efectivo? Solamente tiene el 2% o el 1.5% de efectividad, ¿no?, de esta arma mortífera. Lo que hay que hacer es frenar, obviamente, la industria de los drones, ¿no? Hay que decirle de que esto realmente es una arma letal. Algo interesante, un dron mata 10 veces más que un avión de guerra. Entonces uno se puede imaginar realmente que estas pequeñas aeronaves que sean utilizadas para la muerte llevarán a una gran tragedia humana, ¿no? Realmente se está cometiendo un genocidio. ¿Cuál es la cifra también? Cuando en geopolítica te preguntabas cuál es la cifra realmente que el mundo espera, que la comunidad internacional espera intervenir. Bueno, Naciones Unidas interviene, pero sabemos la impunidad que tiene Estados Unidos. ¿Y quién va a frenar realmente las empresas que producen los drones, ¿no? ¿Quién va a ser realmente el que le va a decir que no? Realmente es muy lejano, estamos en la realidad, la cual indica de que los drones van a existir, van a ser cada vez más mortíferos y justamente van a ser más precisos, ¿no? Van a matar más niños y mujeres. Doctor, y pues debido a todo esto no hay ninguna ley que legisle o que impida o regule la creación de los drones o que el uso que se le da. Bueno, vos sabés que leyes siempre intentó impulsarse. En las Naciones Unidas siempre se buscó una ley internacional de la condena del dron. Lo único que hizo la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Cuando las Naciones Unidas ve que realmente las cosas se ponen muy pesadas, pasa a la Comisión de Derechos Humanos inmediatamente para que haga formalmente un reclamo, pero se queda en eso. Y realmente quien manda es la industria de armamentos, y quien manda son los intereses económicos de los gobiernos en su geopolítica. Entonces, si es necesario, los drones se van a seguir utilizando. Un ejemplo, ¿quién para los asentamientos o la utilización de drones israelíes sobre el pueblo palestino? No, nadie, porque cuenta con la impunidad que da Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Hay 35 resoluciones condenando la utilización de armamento letal y violación de derechos humanos por parte del régimen sionista israelí contra el pueblo palestino, pero Estados Unidos vota en contra y ahí se acabó todo, ¿no? Entonces, realmente lo ideal sería que la comunidad internacional intervenga con una ley que prohíba justamente los drones, pero si nadie puede prohibir a Estados Unidos bombardear países y pueblos. Con respecto a las operaciones de inteligencia que se han llevado a cabo en Medio Oriente por parte de Estados Unidos, el portavoz de la Casa Blanca, el portavoz de Obama, no ha compartido mucha información que digamos con respecto a las indemnizaciones a las familias y a estos ataques que se hacen precisamente con drones. ¿Usted cree que este secretismo con respecto a las operaciones de inteligencia con drones pueda tener alguna implicación negativa a futuro? Muy bien. Bueno, el tema justamente lo que te hacía referencia, que estamos en la Universidad de Periodismo, con respecto a los trabajos de inteligencia, directamente en la prensa cuando sucedió esta masacre de la boda en el Yemen por parte de estos drones americanos, donde señalaba de que iban a bombardear campamentos de Al-Qaeda, ¿no? Y bombardear una boda de una familia muy grande y asesinan a todos prácticamente. Fíjate que dice que, bueno, decía la prensa, uno de los integrantes de esta familia supuestamente podía pertenecer a Al-Qaeda. Pero no es que los drones funcionan a distancia las 24 horas vigilando y haciendo trabajo de inteligencia. ¿Qué pasó acá? Inmediatamente viajaron los familiares del Yemen, el único familiar que quedó, a Washington, a Estados Unidos, justamente para denunciar esta política de función de los drones criminales. ¿Qué hizo Estados Unidos? Le pagó $100.000. Le pagó $100.000 en una bolsa y le dijo, bueno, le dijo, lo lamento, lo abrazó y lo despachó nuevamente al Yemen. ¿Qué hizo él? Tomó obviamente el dinero, porque sabemos que el Yemen es el país más pobre del mundo árabe, a pesar que tiene la riqueza más grande bajo su tierra. Y es un poco esto lo que te decía, la impunidad, estos secretos que tienen los servicios
inteligencia americanos es siempre así, ¿no? Por ejemplo, la cifra, yo creo en lo personal que supera los 5.000 civiles, víctimas civiles. Podemos llegar a 7.000, porque si en el 2012 llevamos 3.500, 4.000, y a veces se habla exclusivamente de 4.000 en Pakistán y Afganistán, entonces esto se dispara por lógica porque se está utilizando drones en la actualidad, ¿no? Entonces vemos que los trabajos de inteligencia es frenar esto, ¿no? Hay que frenarlo como sea. Lo que se ve ahora sí se ha visto en los nuevos drones, que son una especie de insectos. Entonces esa es la moderna visión del dron, ¿no? Más mortífero, más vulnerable contra la población civil más vigilada. Y algo interesante que nos debemos preguntar. Mientras el dron masacra y asesina en Afganistán, Pakistán, Yemen, Somalia, entre otros países, habría que comentarle a Estados Unidos si utiliza drones, como algunos lo denuncian, contra sus propios ciudadanos de Estados Unidos, ¿no? Para vigilarlos. Eso es muy interesante, ¿no? Porque en Estados Unidos también se ha abierto este debate, ¿no? Los drones, estos cada vez más pequeños, y la utilización como ya de que se violan los derechos civiles y humanos de las personas de Estados Unidos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctor. No, ya muchísimas gracias a ustedes. Realmente es un gran honor estar en la radio. Por el mundo, en unisabanaradio.tv.